desde el lente. Entonces vamos a dar inicio inmediatamente a este evento y para dejarlo de manera formalmente aperturado vamos a recibir con un fuerte aplauso al director de la Escuela de Filosofía, maestro Eulogio Silverio. Buenas tardes. Un saludo protocolar, ¿verdad que sí? A todos los amigos, y me acojo a las salutaciones que hizo William. Únicamente voy a saludar de manera especial. Sé que William lo tiene anotado para una segunda ronda. Saludar muy especialmente a Edwin Calcaño, un estudiante de filosofía nuestro, y Jairo Lara Sarmiento, quienes resultaron ser el primer premio y el segundo premio de la segunda Olimpiada de Filosofía Maestro Tomás Nova. Yo pido un fuerte aplauso para esos dos muchachos. Pónganse de pie, por favor. Como un día nos dijo Novas a nosotros, en ustedes tenemos, la Escuela de Filosofía ha puesto sus esperanzas. Y sé que no nos van a defraudar, porque la muestra que dieron en la Olimpiada de Filosofía el miércoles pasado realmente nos han dejado gratamente sorprendidos. Sé que todos los que estuvieron aquí o que han visto el video, que ya tiene más de 800 reproducciones y más de 30 horas de visualización, muestra de que la gente ha visto con interés el trabajo que ustedes hicieron. Felicidades, muchachos. Como director de la Escuela de Filosofía y en mi propio nombre, quiero agradecer el hecho de tener profesores de la calidad de Luis Camilo Mato de León. El doctor Luis Camilo Mato de León es un profesor de filosofía, una adquisición de la época del profesor Rafael Morla, cuando era director, que tuvo la suerte y la inteligencia de hacer una apertura para que entraran profesores que venían de otro litoral, que tenían otro tipo de formación. Creo que fue un acierto el hecho de permitir eso, de propiciar eso. La Escuela de Filosofía se ha fortalecido con lo que ha llegado. ¿Y por qué lo digo? Porque un profesor de filosofía, o para ser profesor de filosofía, lo que usted tiene que ser o saber es manejar la tradición y transmitir esos conocimientos a sus estudiantes. Y con que usted haga eso ya es suficiente para ser un buen profesor de filosofía. Pero ¿qué ha pasado con Luis Camilo Mato? Que él no se ha conformado con ser un profesor de filosofía que domina la tradición y la enseña a sus alumnos en las aulas, sino que cuando él tiene un tiempecito y parece que no tiene mucha vida familiar, porque vive escribiendo, vive produciendo. Y como una vez ocurrió en el campo mío, que una esposa le dijo a su esposo: pues sigue tú con tu filosofía y tu letra, porque el hombre nada más era filosofía y letra leyendo todos los fines de semana y nada de sacar a la esposa a pasear. Luis Camilo Mato en la pandemia produjo este texto que pusimos a circular aquí hace un tiempo. Eso muestra que no es un profesor de filosofía que conoce solamente la tradición, sino que se ha dedicado a producir. Y eso es ir un poco más allá de lo que se exige de un profesor de filosofía. Quiere decir que con esta entrega que ha hecho o que hace hoy el maestro Luis Camilo Mato de León, se confirma que es un profesor de filosofía, pero que también es un filósofo. ¿Por qué es un filósofo? Porque además de dominar la tradición filosófica de Occidente y de algunos litorales más, como lo refiere el mismo profesor en el prólogo, ¿verdad que sí? Introduce o lleva a los estudiantes hasta la filosofía latinoamericana y también lo trae a lo que se ha hecho o se ha intentado hacer en República Dominicana.
Cuando estaba leyendo el texto de Luis Camilo Mato, en el capítulo que él dedica a la verdad, él dedica como 2 párrafos, que por esos 2 párrafos ya ese libro se justifica, en mi modo de ver. Quizá otros dirían otra cosa. El maestro Luis Camilo Mato decía, en la parte que dedica a la verdad, que hay una pretensión de los imperios o del imperio hegemónico de esta época del presente de vendernos una verdad, de hacernos creer una verdad. Y con relación específicamente al caso de la República Dominicana, él dice que se nos está haciendo creer que hay todo un trabajo de desconstrucción para hacernos creer a nosotros que nosotros somos responsables de resolver los problemas de una república vecina que tiene problemas históricos que nosotros ni lo causamos ni lo tenemos que resolver. Solamente por eso estaría rectificado este libro para unos estudiantes de filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero él va un poco más allá y dice que la filosofía tiene que ser el alma, o el arma, en este caso, que prepare la mentalidad de los jóvenes para que ese tipo de verdad embotellada que nos quieren hacer creer a nosotros, que nos quieren hacer vender, no sea. Que nos mantengamos críticos y vigilantes para que el que causó sus problemas los resuelva. Porque nosotros los dominicanos, mucho nos ha tocado a nuestros padres trabajar para llegar a alcanzar el poco desarrollo que tenemos. Quiere decir que cada quien es responsable de sus propios hijos. Yo puedo ser solidario con mi hermano, que también es pobre, pero la responsabilidad de los hijos de mi hermano son de mi hermano. La primera responsabilidad que yo tengo es con mis propios hijos. Asimismo, cada país tiene responsabilidad con sus ciudadanos. Nosotros no podemos cargar con el problema del otro, sobre todo de un otro que nunca nos ha querido, no nos quiere y no nos va a querer. Muchas gracias, Luis Camilo Mato, por ser parte de la Escuela de Filosofía. Con profesores como usted, la filosofía se justifica todos los días de estar presente en el currículum de todas las carreras y de todas las universidades. Muchas gracias. La filosofía es un saber que nos interpela. La filosofía es un tipo de conocimiento que nos invita a dar cuenta de nosotros y de la propia tradición filosófica. De manera que nunca está de más un nuevo texto, y sobre todo un texto de introducción a la filosofía. ¿Por qué? Porque la introducción a la filosofía, aunque parece un asunto en apariencia sencillo, es sin embargo una cuestión intrincada. Porque en solo unas cuantas, en un puñado de páginas, el autor de un texto de introducción a la filosofía tiene que trazar el ideal perfil de toda una forma de saber complejo y, como les decía, que nos interpela como este. Por lo general, la gente nos promete un texto de introducción a la filosofía, pero termina entregándonos un texto de introducción a una filosofía. ¿A cuál? A la que él ha adoptado previamente, o ella. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera se opera desde la sombra, porque no se da la oportunidad al lector o al auditorio de elegir la filosofía que él debe elegir, sino
que se da por hecho que la filosofía de partida del autor o del profesor, en uno u otro caso, es la verdadera, es la filosofía válida. Luego, los filósofos, tanto a nivel general como a nivel de la República Dominicana, sienten de vez en vez ese llamado a dar cuenta de cuál es su visión de la filosofía, de cuál es la mejor manera de acercarse a este modo de saber. Por ejemplo, uno puede encontrar textos de introducción a la filosofía escritos por José Ortega y Gasset, por Julián Marías, por Bochensky, y en el plano nacional por Ángel Moreta, por Lusitania Martínez, por Rafael Morla. En el caso del profesor Matos de León, él no nos da una filosofía, sino que nos acerca al devenir del quehacer filosófico. Como decía el profesor Silverio, lo hace no solo desde la filosofía clásica antigua griega, sino que también introduce elementos africanos, asiáticos, precolombinos y dominicanos contemporáneos. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de él decirnos qué es la filosofía, nos acerca un poco al cómo es la filosofía y deja en libertad al lector de hacerse su propio juicio. Una de las virtudes que tiene este texto es que, aparte de acercarnos a una serie de textos indispensables del quehacer filosófico, incluye también una suerte como de interpelaciones, de invitaciones al ejercicio del criterio del lector. Acompañan a cada unidad un cuestionario que no busca necesariamente que los lectores reproduzcan lo que ya se sabe, lo ya dicho en el texto, sino que más bien lo incitan a pensar o a repensar los problemas planteados en el texto. En suma, yo creo que este texto es un aporte porque no es deudor de la concepción específica del profesor, o acaso es que la concepción del profesor Matos de León es esa. Es una visión amplia, es como una avenida donde confluyen en paz las distintas maneras de concebir y de afrontar el hecho filosófico. Hay múltiples maneras de afrontar el acercamiento de un neófito, de un no iniciado a la filosofía. Hay la manera problemática o polémica, que es plantear un problema y dejar que quienes leen o quienes escuchan lo resuelvan mediante acercamientos sucesivos, que es el ejemplo de Sócrates. Hay en ese caso, digamos que el rol activo de la enseñanza se comparte. Lo comparte el que tiene la voz cantante, en este caso el autor o el profesor, y también el auditorio o el lector o los alumnos. Pero hay otra manera que es la manera temática. El profesor plantea un tema, claro, ante un auditorio que no conoce de filosofía. Si se sigue ese temario, que por lo general responde al programa que nos entregan en la escuela, obviamente la voz cantante la tendrá el profesor. Pero otra manera es esta que ensaya el profesor. Sin dejar de orientar en el tratamiento de determinados problemas, pone en contacto a sus lectores con algunos textos clásicos de la antigüedad y del presente filosófico. Ahí hay concepciones en liza. Por ejemplo, Schopenhauer plantea que la mejor manera de acercar a alguien a la filosofía es poniéndolo en contacto con una serie de textos claves de los filósofos clásicos. Y Hegel
cree que no, por ejemplo, en las lecciones sobre historia de la filosofía plantea claramente que la mejor manera es llevando la secuencia de la historia de la filosofía para que cada quien se haga una idea de lo que es filosofía. En el caso de este libro, Phil, texto de introducción a la filosofía del profesor Luis Camilo Matos de León, se hace como una suerte de síntesis. Yo creo que este libro es un aporte, como ha dicho el maestro Silverio, y creo que viene muy a tono con el momento actual. Me resistí a la tentación de leer el prólogo, pero como quiera voy a cerrar estas palabras con las palabras finales de esas palabras introductorias que hice a este libro apenas en enero pasado. Dice: por estas ideas que acabo de plantearles, pero también por otras muchas razones, este nuevo libro del profesor Luis Camilo Matos de León es una promesa lograda, un nuevo cometido satisfecho, un nuevo viaje de su inteligencia privilegiada que llega a buen puerto. Pero conciencia lúcida al fin sabe que para un viajero de vocación llegar semeja la puesta del sol, que solo en apariencia duerme o desaparece, pues su razón de ser es alumbrar caminos y porvenires. No contento con el amplio recorrido que nos ha regalado, nos invita a seguir andando con paso firme por los caminos, a veces inciertos, de la filosofía. A tal efecto, regala una exuberante bibliografía para aquellos, sus lectores, que, como quien esto escribe, desean seguir avanzando en los senderos hacia la filosofía. Muchísimas gracias. Vamos a llamar al coordinador de la cátedra de Filosofía General de la Escuela de Filosofía, William Mejía Chávez. Para mí es un honor muy grande ser el comentador del libro de quien fuera mi maestro de antropología cristiana. Ya ustedes saben, pero no lo calculen, es que él comenzó temprano. Para mí también es mucho orgullo porque también está aquí el profesor Martín Astacio, que me dio letras básicas 1 y 2. Y me dio filosofía de la historia. Y compartí la mesa de honor con el profesor Freddy García Alvarado, que me dio historia dominicana, sociología, pensamiento latinoamericano y demás. Es decir, que me siento entre maestros. De manera que si cometo algún error aquí, la culpa es mía, porque ellos fueron muy buenos maestros. ¿De acuerdo? Bien, el libro, Phil, texto de introducción a la filosofía, escrito por el doctor Luis Camilo Matos de León, que fue publicado por La Escalera, pero que estaría disponible en la librería que está en el sótano llamado Jenny. Esta obra presenta como un texto introductorio diseñado principalmente para estudiantes preuniversitarios, pero con una amplitud que también lo convierte en una excelente opción para los amantes de la filosofía, los iniciados en el tema y los profesores que desean refrescar y profundizar su conocimiento filosófico de manera accesible y clara. Este libro no se limita a ser una mera recopilación de conceptos filosóficos, sino que se construye como un recurso práctico en el que los estudiantes pueden no solo aprender, sino también a practicar los conocimientos adquiridos. A lo largo de su estructura, Matos de León presenta de forma clara y efectiva las grandes corrientes filosóficas que han influido en la historia del pensamiento humano. La obra se presenta como un libro de texto didáctico que, además de abordar cuestiones filosóficas clave, ofrece al lector un espacio para la reflexión práctica y para el desarrollo del pensamiento crítico.
Esta característica lo convierte en una herramienta valiosa tanto para estudiantes de filosofía como para aquellos que, siendo ajenos a la disciplina, deseen adentrarse en sus más fundamentales cuestiones. El contenido del libro está organizado en 6 unidades, cada una de las cuales cubre un periodo significativo en la historia de la filosofía. El enfoque modular del texto permite que el lector transite de manera progresiva desde los orígenes de la filosofía occidental hasta su desarrollo más contemporáneo. Esta estructura organizativa se adapta perfectamente a las exigencias del currículum actual de la UAS y a otras instituciones educativas, especialmente en los entornos semipresenciales y virtuales, donde la claridad y el enfoque por competencia son cruciales. En la unidad 1, que el profesor ha denominado Introducción General a la Filosofía, el doctor Camilo Matos, allí se sientan las bases fundamentales para el estudio de esta disciplina, proporcionando una explicación clara y accesible sobre su naturaleza, historia y objetivos. El autor comienza por responder a una de las preguntas más esenciales, que es la filosofía. A través de una exposición sencilla pero profunda, se describe la filosofía como el esfuerzo humano por entender las grandes cuestiones existenciales, éticas, epistemológicas y ontológicas que han acompañado a la humanidad desde sus inicios. Además, se reconoce la filosofía como una búsqueda constante de sentido y verdad, y no solo como un conjunto de teorías abstractas. Matos de León también dedica una sección importante al abordaje del pensamiento prefilosófico en la cultura griega, explorando de manera profunda los orígenes del pensamiento racional y cómo éste se fue forjando a través de una serie de elementos y prácticas que antecedieron a la filosofía en su sentido formal. El autor nos lleva a un recorrido histórico y cultural que comienza con el chamanismo, una de las primeras formas de pensamiento humano, caracterizada por la conexión entre lo espiritual y lo terrenal. En este contexto, el chamanismo representa las primeras manifestaciones de la relación del ser humano con lo divino y lo sobrenatural, elementos que influyeron en la formación del pensamiento griego, especialmente en sus concepciones sobre el alma y el cosmos. El mito y la mitología, componentes esenciales de la cultura griega, son también tratados en esta sección. Matos de León destaca cómo los mitos no solo fueron una forma de explicación de los fenómenos naturales, sino que también constituyeron un vehículo para comprender los aspectos más profundos de la condición humana. La mitología griega, con sus dioses y héroes, proporcionó un marco interpretativo que, aunque alejado de la racionalidad filosófica, influyó en la manera en que los filósofos posteriores estructuraron sus reflexiones sobre el mundo. Los mitos ayudaron a explicar el origen del universo, la naturaleza humana, el destino y la moralidad, temas que seguirán siendo esenciales en el desarrollo filosófico posterior. Otro de los aspectos claves abordados por Matos de León es la importancia del oráculo y la religión mítica en la antigua Grecia. El oráculo de Delfos, como ejemplo paradigmático, representó un punto de encuentro entre lo divino y lo humano, donde los habitantes de Grecia acudían en busca de respuestas a preguntas fundamentales sobre el destino, la moral y la política. Este aspecto religioso y místico, según Matos de León, desempeñó un papel crucial en la configuración de la filosofía, ya que los filósofos comenzaron a cuestionar las respuestas dadas por los oráculos y buscar explicaciones más racionales para los mismos problemas. La religión mítica, en su vínculo estrecho con los ritos y los dioses, se convirtió en un terreno fértil para que los primeros pensadores griegos desarrollaran sus ideas filosóficas. Homero, a quien Matos de León también dedica atención, representa una figura central en este proceso. Los poemas épicos de Homero, la Ilíada y la Odisea, aunque no filosóficos en sentido estricto,
son fundamentales para entender los primeros intentos de reflexión sobre el ser humano, la moralidad, el destino y la divinidad. Estos relatos cargados de simbolismos y enseñanzas morales constituyen una base literaria que influyó profundamente en los filósofos presocráticos y posteriores, quienes tomaron estos temas y los llevaron hacia una reflexión más abstracta y sistemática. El autor también se adentra en el estudio de las religiones mistéricas y los ritos dionisíacos, dos aspectos esenciales de la religión y la cultura griega que influyeron en el pensamiento filosófico. Los ritos dionisíacos, asociados al dios Dionisio, representan una dimensión del pensamiento griego que enfatizaba la conexión con lo irracional, lo instintivo y lo emocional, en oposición a las ideas más racionalistas que surgirían posteriormente. Estos ritos, con su énfasis en la liberación de las pasiones y la disolución de las restricciones sociales, aportaron una perspectiva diferente al enfoque filosófico griego que buscaba racionalizar el mundo y la experiencia humana. Sin embargo, a través de la crítica y la reflexión sobre estas prácticas, la filosofía griega comenzó a formular teorías sobre la naturaleza humana, la moral y la política, diferenciándose de las explicaciones religiosas tradicionales. En cuanto a los conceptos fundamentales, Matos de León se detiene en la explicación de términos como alma, polis, eros, logos, que son la piedra angular del pensamiento filosófico griego. El concepto de alma fue transformado de una concepción mítica a una filosófica, como en el caso de Platón, que le dio una nueva dimensión relacionada con la inmortalidad y la búsqueda del conocimiento. La polis o ciudad-estado también juega un papel central en la filosofía política griega, especialmente en la obra de Platón y Aristóteles, quienes reflexionaron sobre la justicia y la mejor forma de gobierno. El concepto de eros, vinculado al amor y al deseo, es fundamental en los diálogos platónicos, donde se convierte en un medio para alcanzar el conocimiento y la verdad. Logos, por otro lado, representa la razón, el principio de orden y coherencia del universo, y se convierte en el núcleo del pensamiento filosófico racional que caracteriza a los presocráticos y a los filósofos posteriores. Matos de León no se limita a la cultura griega, sino que también incluye en su análisis las influencias de otras tradiciones filosóficas que enriquecieron el pensamiento en la antigüedad: el budismo, el taoísmo, el confucianismo, por ejemplo, son representados como corrientes filosóficas orientales que, aunque desarrolladas en contextos culturales diferentes, compartían preocupaciones sobre la naturaleza de la vida, el sufrimiento, el orden moral y la trascendencia. Estas filosofías orientales ofrecieron visiones alternativas y complementarias al pensamiento griego, destacando la importancia de la introspección, la armonía con la naturaleza y el desarrollo espiritual, temas que también influyeron en el pensamiento filosófico occidental. La filosofía egipcia, por su parte, es tratada por Matos de León como un referente primordial en el desarrollo del pensamiento religioso y filosófico. A pesar de que la filosofía egipcia no alcanzó la sistematicidad de la filosofía griega, sus enseñanzas sobre el orden cósmico, la moralidad y el equilibrio entre el cuerpo y el alma dejaron una huella en las tradiciones filosóficas posteriores. La idea sobre el juicio final y la inmortalidad del alma, presente en las religiones egipcias, fueron elementos que también influyeron en el pensamiento griego, especialmente en las concepciones platónicas sobre el alma. El autor, Matos de León, también hace un recorrido por las filosofías indígenas, un aspecto fundamental que a menudo se pasa por alto en las narrativas filosóficas tradicionales. La cultura indígena de América, por ejemplo, desarrollaron visiones del mundo profundamente conectadas con la naturaleza y el cosmos, donde las relaciones entre el ser humano y el mundo natural no se concebían de forma separada, sino como una unidad orgánica. Estos pensamientos, aunque menos conocidos en el ámbito académico occidental,
representan formas de reflexión filosófica que tienen mucho que aportar a la comprensión de la diversidad del pensamiento humano. Este enfoque histórico que nos regala el doctor Matos de León permite comprender el desarrollo del pensamiento filosófico y cómo las ideas filosóficas han influido en el progreso intelectual, político y social de diferentes épocas. La obra de Matos de León, al abarcar estos diversos campos y tradiciones filosóficas, proporciona una visión amplia y rica de las raíces del pensamiento filosófico, permitiendo al lector apreciar no solo los orígenes de la filosofía en la antigua Grecia, sino también las interacciones y contribuciones de otras tradiciones y culturas que han influido en el desarrollo del pensamiento humano a lo largo de los siglos. En la unidad número 2, que titula el doctor Matos de León como el surgimiento de los primeros filósofos en la antigua Grecia, nos ofrece una visión comprensiva y detallada de pensadores claves como Tales de Mileto, Heráclito, Parménides, Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes son representados con una claridad excepcional a través de una síntesis accesible. El autor logra desentrañar las ideas fundamentales de cada uno de estos filósofos sin perderse en complejidades innecesarias, lo que facilita la comprensión de su pensamiento tanto para estudiantes novatos como para aquellos que ya tienen un contacto previo con la filosofía. Es así como el profesor Matos de León presenta a Tales de Mileto como el primer filósofo de la historia occidental, y lo presenta no solo como el precursor del pensamiento racional, sino también como alguien que marcó el inicio de la búsqueda por explicar el mundo a partir de principios naturales y no mitológicos. Su concepción de que el agua es el principio de todas las cosas es un punto de partida esencial para entender cómo los presocráticos comenzaron a formular explicaciones sistemáticas sobre el origen del universo. De igual modo, el doctor Matos de León nos presenta a Heráclito y lo aborda con gran claridad. Su idea de que todo fluye y que el fuego es el símbolo que marca el principio universal permite al lector captar la importancia del cambio y la contradicción en la filosofía, un tema recurrente que impactaría profundamente en los filósofos posteriores. Por otro lado, nos presenta a Parménides con su enfoque radical sobre la unidad y la inmovilidad del ser. Su afirmación de que el cambio es ilusorio es fundamental para comprender las tensiones filosóficas que surgirían más tarde entre la concepción del ser como algo inmutable y la percepción del mundo como algo dinámico. La figura de Sócrates, a quien Matos de León dedica un análisis exhaustivo, se presenta como el puente entre la filosofía presocrática y la filosofía moral y ética que dominaría el pensamiento occidental durante siglos. A través de su método dialéctico, Sócrates planteó preguntas que desafiaban las creencias establecidas, enfatizando la importancia de la introspección y el autoconocimiento, conceptos que son clave para el desarrollo de la filosofía. Matos de León nos presenta entonces a Platón, discípulo de Sócrates, descrito en su perspectiva sobre las eidos y la realidad trascendental, que ofrecen una visión del mundo como una dualidad entre el mundo sensible y el mundo de las eidos. La claridad con la que Matos de León presenta las ideas platónicas permite que el lector entienda cómo Platón fundó una nueva forma de abordar la filosofía, marcando un hito en la historia del pensamiento. Finalmente, presenta a Aristóteles como el gran sistematizador del pensamiento filosófico. Lo presenta en su concepción de la lógica, la ética, la metafísica y la política. Su enfoque metodológico y su interés por categorizar el conocimiento le otorgaron una relevancia perdurable, y Matos de León logra sintetizar sus contribuciones de una manera que demuestra la profundidad y la amplitud de su obra. La habilidad del autor para presentar las contribuciones de estos grandes pensadores con claridad y precisión es una de las grandes virtudes de este libro. A lo largo de este capítulo, Matos de León no solo expone ideas filosóficas de los presocráticos de manera accesible,
sino que también destaca su impacto en la evolución del pensamiento filosófico occidental. Gracias a su enfoque claro y conciso, el lector puede apreciar la riqueza de las ideas de estos filósofos y entender cómo su legado sigue siendo una base fundamental para la filosofía contemporánea. En la unidad 3, denominada la filosofía en la Edad Media, se adentra en uno de los períodos más influyentes y complejos de la historia del pensamiento, la filosofía medieval. A través de una presentación detallada de figuras clave como San Agustín y Santo Tomás de Aquino, Matos de León describe cómo la filosofía medieval se esforzó por reconciliar la fe religiosa con el pensamiento racional, una tarea que definió el rumbo de la filosofía durante la Edad Media. Este enfoque, que es fundamental para comprender cómo la filosofía medieval no solo fue un puente entre el pensamiento clásico y el renacimiento de la filosofía moderna, sino también cómo jugó un papel crucial en la conformación de las ideas y las estructuras intelectuales que prevalecieron en Occidente durante siglos. Por ejemplo, nos presenta Agustín en su rol como pensador cristiano que intentó sintetizar la filosofía de Platón con la doctrina cristiana. Matos de León destaca la importancia de su obra, especialmente su concepto de la ciudad de Dios, en la que Agustín introduce una visión filosófica que se aleja del materialismo y pone el énfasis en la trascendencia espiritual. Además, el autor describe la profunda influencia agustiniana en temas como el libre albedrío, el problema del mal y la relación entre la fe y la razón. La capacidad de Matos de León para explicar la complejidad de la obra agustiniana permite que los lectores comprendan cómo San Agustín intentó armonizar las enseñanzas cristianas con la reflexión filosófica racional, un tema central en la filosofía medieval. Por su parte, también el doctor Matos de León nos presenta a Santo Tomás de Aquino como la figura clave que en su Suma Teológica intentó integrar la filosofía aristotélica con la teología cristiana. Matos de León describe con claridad cómo Aquino adoptó el pensamiento de Aristóteles y lo adoptó a las creencias cristianas, estableciendo un sistema filosófico que subraya la compatibilidad entre la razón y la fe. En este sentido, Santo Tomás de Aquino nos presenta el doctor Matos de León, que se distingue por su enfoque sistemático y su intento por demostrar la existencia de Dios mediante argumentos racionales, así como por su visión de la moralidad como una práctica dirigida hacia el bien supremo. Este enfoque, que busca una síntesis entre la teología y la filosofía, es fundamental para entender la influencia de Aquino en el pensamiento medieval y su legado perdurable en la filosofía occidental. El autor, el doctor Matos de León, a lo largo de esta unidad, logra transmitir de manera efectiva la importancia de la filosofía medieval, no solo en términos de los logros de figuras como Agustín y Aquino, sino también en cuanto a las tensiones y desafíos filosóficos que caracterizaron este periodo. La lucha entre la razón y la fe, un tema recurrente en la filosofía medieval, es explicada con claridad, mostrando cómo este conflicto no solo fue un obstáculo, sino también un motor de reflexión que impulsó avances en campos como la ética, la metafísica y la epistemología. Además, Matos de León destaca cómo los avances filosóficos de la Edad Media siguen siendo relevantes hoy en día, influyendo en nuestra comprensión del mundo y en la forma en que planteamos preguntas sobre la existencia, la moralidad y la verdad. El pensamiento de Agustín y Aquino, entre otros, dejó un legado que continúa siendo fundamental para la filosofía contemporánea, especialmente en lo que respecta a la relación entre la fe y la razón, y al establecimiento de principios éticos que siguen guiando las discusiones filosóficas en la actualidad. En resumen, esta unidad ofrece una visión completa de la filosofía medieval y su impacto en el pensamiento posterior. Gracias a la claridad con la que Matos de León presenta las ideas de figuras como San Agustín y Santo Tomás de Aquino, los lectores pueden comprender mejor
las tensiones entre la razón y la fe, así como los avances filosóficos que aún hoy influyen en nuestra comprensión del mundo y nuestra manera de abordar los grandes problemas filosóficos. Es así como en la unidad 4, la cual titula La filosofía en la época moderna, Matos de León nos guía a través de un fascinante periodo de la filosofía moderna, una etapa fundamental para entender los cimientos de la filosofía contemporánea, a través de pensadores influyentes como René Descartes, Baruch Spinoza, John Locke y especialmente Immanuel Kant. El autor describe cómo se dieron los desarrollos clave en las corrientes filosóficas de la modernidad. Este periodo está marcado por el nacimiento de enfoques como el empirismo, el racionalismo y el idealismo, que se presentarán en forma precisa y profunda, permitiendo que los estudiantes comprendan las interacciones y contrastes entre estos enfoques y sus implicaciones para los problemas filosóficos fundamentales relacionados con la subjetividad, el conocimiento y la existencia. René Descartes, conocido por su famoso cogito ergo sum, pienso, luego soy, es presentado como el iniciador del racionalismo moderno. Matos de León expone cómo Descartes buscó un fundamento indudable para todo conocimiento y encontró esa certeza en el acto mismo del pensamiento. A través de su método de duda sistemática, Descartes rompió con las tradiciones medievales y abrió el camino a una nueva visión de la subjetividad y el conocimiento, al poner al sujeto pensante en el centro de su filosofía. Esta contribución es clave para la filosofía moderna, ya que plantea una base para la reflexión sobre el ser humano como sujeto conocente. El profesor Matos de León nos presenta a Baruch Spinoza como un filósofo que llevó el racionalismo a un nivel más profundo, desarrollando una concepción de la naturaleza y de Dios que rompía con las nociones tradicionales. A través de su obra Ética, Spinoza defendió una visión panteísta del universo en la que todo está interconectado y es parte de una única sustancia divina. El autor explica cómo Spinoza intenta demostrar que la razón puede explicar todo lo que ocurre en el universo, y cómo esta perspectiva influyó en la filosofía posterior, especialmente en la concepción de la libertad humana como conocimiento y entendimiento de las leyes naturales. El doctor Matos nos presenta entonces a John Locke en su obra Ensayo sobre el entendimiento humano, donde argumentó que todo conocimiento proviene de la experiencia sensorial. A través de esta teoría del conocimiento, presenta el doctor, Locke desafió las ideas racionalistas y planteó una visión del ser humano como una tabla rasa o tabula rasa, que se va llenando con las experiencias. Matos de León subraya cómo la teoría del conocimiento de Locke influyó profundamente en el desarrollo de las ciencias sociales y políticas, particularmente en la formulación de ideas sobre los derechos humanos y la libertad individual. Sin embargo, es Immanuel Kant quien ocupa un lugar central en esta unidad. Matos de León dedica un espacio considerable para explicar la obra de Kant, especialmente su crítica de la razón pura, en la que Kant ofrece una síntesis entre el empirismo de Locke y el racionalismo de Descartes. A través de su teoría del conocimiento, Kant propone que la mente humana no solo recibe información del mundo exterior, sino que también contribuye activamente a la estructuración del conocimiento a través de las categorías a priori. La revolución copernicana de Kant, al afirmar que el conocimiento no se ajusta al objeto, sino que el objeto se ajusta a las estructuras mentales del sujeto, transformó la epistemología moderna y abrió nuevas perspectivas sobre la naturaleza de la realidad y el conocimiento y la subjetividad. El autor trata con precisión las interacciones entre estas distintas corrientes filosóficas y como sus concepciones del conocimiento, la existencia y la subjetividad se contrastan entre sí. Mientras que el racionalismo defendía la primacía de la razón, el empirismo enfatizaba la experiencia sensorial como fuente de conocimiento y el idealismo kantiano propuso una integración de ambos enfoques a través de un proceso
en el que las estructuras mentales del sujeto juegan un papel activo en la formación del conocimiento. La claridad con la que Matos de León presenta los debates filosóficos que caracterizan este periodo, así como la explicación accesible de las contribuciones de cada uno de estos pensadores, permite a los estudiantes captar la complejidad del pensamiento moderno. Esta unidad no solo detalla las diferencias y similitudes entre las principales corrientes filosóficas, sino que también demuestran cómo las ideas de estos filósofos siguen influyendo en nuestra comprensión del ser humano, del conocimiento y de la realidad. En resumen, esta unidad ofrece un análisis exhaustivo de la filosofía moderna, explorando las corrientes del empirismo, el racionalismo y el idealismo, y la forma en que los filósofos de este periodo abordaron los grandes problemas fundamentales de la subjetividad, el conocimiento y la existencia. Gracias a la profundidad y precisión con la que Matos de León trata estas corrientes, los estudiantes pueden apreciar cómo la filosofía moderna sentó las bases para muchas de las preguntas que siguen siendo centrales en la filosofía contemporánea. En la penúltima unidad, titulada La filosofía en la época contemporánea, se adentra el doctor Matos de León en un periodo de gran dinamismo intelectual que abarca una variedad de corrientes como el existencialismo, el pragmatismo, el positivismo y el estructuralismo. Matos de León sintetiza de manera efectiva las principales tendencias filosóficas de este periodo, permitiendo al lector acceder a una comprensión clara de cómo estos pensadores no solo influyeron en la filosofía, sino también en campos cruciales como la política, las ciencias sociales y las humanidades. Esta unidad invita a la reflexión sobre cómo las crisis sociales, políticas y culturales de la modernidad fueron abordadas por filósofos que cuestionaron y reconfiguraron las bases del pensamiento tradicional, mostrando cómo la filosofía contemporánea se involucra activamente con los problemas de su tiempo. El existencialismo, uno de los movimientos más destacados de la filosofía contemporánea, se presenta a través de figuras clave como Jean-Paul Sartre y Martin Heidegger. Matos de León explica cómo el existencialismo se centra en la libertad, la angustia y la responsabilidad individual, enfrentando al ser humano con las preguntas más fundamentales sobre su existencia. Sartre, conocido por su obra El ser y la nada, es descrito como un filósofo que postula que el ser humano no tiene una esencia predefinida, sino que se define a través de sus acciones y elecciones, enfrentando la náusea existencial ante la ausencia del sentido intrínseco en el mundo. Matos de León también aborda cómo Sartre vincula su filosofía con el compromiso político, proponiendo una ética de la libertad que exige la responsabilidad de cada individuo en un mundo sin valores absolutos. Por otro lado, el doctor Matos de León nos presenta a Heidegger, otro pensador clave del existencialismo, por el cual presenta un enfoque hacia el ser y la muerte, explorando las cuestiones de la autenticidad y la angustia existencial. La noción de Heidegger sobre el ser en el mundo y su crítica al pensamiento metafísico occidental son explicadas de manera accesible, mostrando cómo el filósofo alemán desafió las estructuras tradicionales de la filosofía occidental al enfocarse en la experiencia directa del ser humano en el mundo. También dedica Matos de León una cápita importante al positivismo, representado por pensadores como Augusto Comte y más tarde por la Escuela de Viena, como una corriente filosófica que busca aplicar los métodos de las ciencias naturales al estudio de la sociedad. El positivismo, como lo presenta el doctor Matos de León, se basa en la idea de que todo conocimiento debe estar fundamentado en hechos empíricos y verificables, y que la ciencia es la única vía para alcanzar la verdad. Dice el doctor en su obra, el positivismo es descrito de manera clara, mostrando su impacto en el desarrollo de las ciencias sociales
y su influencia en los movimientos políticos y sociales de la modernidad. A lo largo de esta unidad, Matos de León logra sintetizar las ideas de estos pensadores de manera efectiva, destacando las interconexiones entre las diversas corrientes filosóficas y su influencia en los contextos sociales y políticos de su tiempo. La unidad no solo explica las principales teorías filosóficas contemporáneas, sino que también invita a reflexionar sobre las implicaciones de estas teorías en el entendimiento de la sociedad moderna, la política y la cultura. En resumen, la quinta unidad ofrece una visión amplia y accesible de la filosofía contemporánea, explorando tendencias como el existencialismo, el pragmatismo, el positivismo y el estructuralismo, y mostrando cómo los filósofos contemporáneos abordaron la crisis de la modernidad. Gracias a la claridad con la que Matos de León presenta estas corrientes, los lectores pueden comprender la complejidad del pensamiento contemporáneo y su relevancia en los debates filosóficos actuales. La última unidad, la unidad número 6, el cual titula Asomo a la filosofía latinoamericana y dominicana. La obra culmina con un enfoque hacia la filosofía latinoamericana y dominicana, un campo que, por su naturaleza, está profundamente ligado a los contextos sociopolíticos y culturales específicos de América Latina. Esta unidad se presenta como una de las más enriquecedoras, pues no solo introduce a los lectores en las corrientes filosóficas que han influido en la región, sino que también permite explorar los desafíos y problemas específicos que los pensadores latinoamericanos han enfrentado a lo largo del tiempo. Matos de León logra captar con gran destreza las tensiones históricas, sociales y políticas que han marcado el desarrollo del pensamiento filosófico en América Latina y en particular en la República Dominicana. Uno de los aspectos más valiosos de esta unidad es cómo el autor ofrece una introducción accesible a los grandes problemas de la filosofía latinoamericana y dominicana, sin perder la profundidad de los temas tratados. La identidad, la justicia y la libertad, pilares fundamentales de la filosofía de la región, son discutidos a través de la obra de pensadores clave que han reflexionado sobre estos conceptos en un contexto profundamente marcado por las luchas sociales, la colonización y las dictaduras. Matos de León presenta a estos filósofos de manera comprensible, lo que permite al lector conectar las ideas filosóficas con las realidades históricas y políticas de las religiones. El concepto de identidad latinoamericana, tan crucial para entender el pensamiento filosófico en la región, se aborda con claridad y profundidad. Matos de León expone como muchos filósofos latinoamericanos han reflexionado sobre qué significa ser latinoamericano, cuestionando las influencias extranjeras, especialmente las europeas, y buscando formas de reivindicar una identidad auténtica que refleje las particularidades culturales y sociales de América Latina. En este sentido, se destacan figuras como José Martí, Simón Bolívar y el propio Juan Pablo Duarte, quienes han formulado visiones filosóficas relacionadas con la liberación y el sentido de la comunidad en la región. La reflexión sobre la justicia en la filosofía latinoamericana se desarrolla en torno a críticas de la estructura de poder y opresión que han sido impuestas a las naciones latinoamericanas a lo largo de la historia. Filósofos como Carlos Marx, aunque no exclusivamente latinoamericanos, han sido fundamentales para el pensamiento social y político en la región, influyendo en la interpretación de la justicia como un proceso de lucha por la emancipación de los pueblos. La justicia, en este contexto, no solo se concibe como una cuestión legal, sino también como una cuestión moral y política que requiere transformar las estructuras económicas y sociales para garantizar la dignidad humana y la equidad entre las naciones. La libertad, otro tema central de la filosofía latinoamericana, es tratada por el doctor Matos de León desde la perspectiva de las luchas por la independencia y la autodeterminación que han caracterizado a muchos países de la región. La lucha por la libertad ha sido
un tema recurrente en la obra de pensadores latinoamericanos, como la de Simón Bolívar, quien defendió la idea de una libertad política y económica que permitiera a los pueblos latinoamericanos decidir su propio destino, libre de las influencias coloniales y extranjeras. A lo largo de esta unidad, Matos de León representa con claridad los desarrollos filosóficos de la República Dominicana, destacando la influencia de filósofos dominicanos que han reflexionado sobre la identidad nacional, el desarrollo social y la justicia en el contexto local. La filosofía dominicana, según el autor, ha sido un espacio de reflexión crítica sobre la historia nacional, la dictadura y la democracia. Pensadores como Juan Bosch y Pedro Enrique Ureña, quienes no solo han sido escritores y políticos, sino también, de una u otra manera, filósofos comprometidos con la reflexión ética y política sobre el país, son tratados con especial atención. La capacidad del autor para conectar las corrientes filosóficas latinoamericanas y dominicanas con las realidades sociopolíticas y culturales de la región es una de las fortalezas más notables de esta unidad. Matos de León no solo presenta las ideas filosóficas de manera académica, sino que también logra integrar estos pensamientos con los movimientos sociales y políticos que han definido América Latina y la República Dominicana, proporcionando así una visión más completa y enriquecedora de la filosofía en la región. En resumen, esta última unidad ofrece una reflexión profunda y accesible sobre la filosofía latinoamericana y dominicana, abordando temas como la identidad, la justicia y la libertad en un contexto regional y local cargado de complejidades históricas y sociopolíticas. Gracias a la claridad y el enfoque comprensivo de Matos de León, los lectores pueden adentrarse en los debates filosóficos fundamentales de América Latina, comprendiendo cómo estos pensadores han aportado a la construcción de una conciencia crítica y reflexiva que sigue siendo relevante hoy en día. Una de las cualidades más destacadas de este libro es la impresionante capacidad de síntesis del autor. Matos de León logra presentar de forma clara y accesible las ideas de filósofos complejos y las grandes corrientes de la historia de la filosofía sin sacrificar la profundidad de sus contribuciones. Su habilidad para resumir y explicar los conceptos fundamentales de cada pensador, contexto histórico y corriente filosófica es sumamente notable. Esta capacidad de síntesis no solo hace que el libro sea accesible para los estudiantes, sino que también permite que se conserven las ideas originales de los filósofos, sin caer en las simplificaciones excesivas o la superficialidad. Además, el hecho de que el autor combine una exposición clara y detallada con espacios para la práctica de los estudiantes demuestra una profunda comprensión pedagógica. El libro no solo pretende transmitir conocimiento, sino también fomenta la reflexión activa y el desarrollo de habilidades críticas, lo que es esencial para el aprendizaje de la filosofía. Este libro se alinea perfectamente con la forma en que se enseña la filosofía en la UAS, especialmente en el contexto de las clases presenciales, virtuales y semipresenciales. La estructura modular y el enfoque por competencia que propone Matos de León son coherentes con el sistema educativo actual de la universidad, que busca no solo la transmisión de conocimiento, sino también el desarrollo de habilidades críticas y reflexivas en los estudiantes. El hecho de que el autor haya integrado un enfoque pedagógico que favorece la participación activa de los estudiantes lo convierte en una excelente herramienta dentro del aula, especialmente en los cursos de filosofía que se imparten en el ámbito universitario. En conclusión, texto de introducción a la filosofía de Luis Camilo Matos de León es un texto accesible, profundo y altamente pedagógico que cumple su objetivo de introducir a los estudiantes en la filosofía de una manera clara, práctica y reflexiva. La capacidad de síntesis del autor, sumada a la estructura modular y el enfoque por competencia, hacen de esta obra un excelente recurso tanto para estudiantes como para profesores. Este libro
no solo enseña filosofía, sino que invita al lector a reflexionar sobre los grandes problemas de la humanidad, siguiendo el legado de los más grandes pensadores de la historia. Sin lugar a duda, Phil, texto de introducción a la filosofía, será una herramienta valiosa para todos aquellos interesados en adentrarse en el fascinante mundo del pensamiento filosófico. Muchas gracias. Bien, entonces ahora pasamos al compañero de mi batalla y hermano del doctor Camilo Matos, el profesor Freddy García, que va a leer la semblanza del autor de la obra. Un fuerte aplauso para el profesor. De 1000 batallas y la que falta todavía. Ciertamente la filosofía ha sido un componente esencial en la formación preuniversitaria de nuestro país. Desempeñan un papel clave en la construcción del pensamiento crítico y la formación en valores. En este contexto, el doctor Luis Camilo Matos de León ha sido una figura, diríamos, clave y prominente, cuyo trabajo ha influenciado profundamente la educación en las áreas de desarrollo del currículo dominicano, la formación docente y la investigación. Con más de 35 años de experiencia docente, metodólogo, asesor e investigador, su trayectoria es un testimonio de compromiso con la educación y la formación de valores en la sociedad. El doctor Matos de León inició su carrera por allá hace poquito, nada más, 1989, con una licenciatura en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Durante este periodo comenzó a incursionar en la docencia y en la investigación, especializándose en el área de ética aplicada, en la educación y la formación en valores. Su participación en educación, en el Ministerio de Educación MINED, le permitió ser parte fundamental en la elaboración de documentos clave que impulsan la transformación de educación dominicana, entre ellos el tomo 1 y 2 del fundamento del currículo, donde propuso una integración de valores morales y universales en la educación dominicana. Además, es coautor de la colección Jesús, Amor y Libertad, una serie de libros didácticos, pedagógicos, que se usan como libro de texto, por mucho tiempo se usaron, en el nivel secundario, en la asignatura de formación integral humana y religiosa. Eso fue a partir del Plan Decenal 1992-2002. A lo largo del año 2001-2006, el doctor Matos de León amplió su formación académica con un posgrado en formación integral humana y religiosa en la Universidad Católica Santo Domingo, siguiendo una maestría en filosofía de conocimiento en valores de aquí de la UAS. Su interés en la investigación lo llevó a la Universidad del País Vasco, allá en España, donde realizó la suficiencia investigadora en filosofía de valores. Posteriormente, obtuvo su doctorado en ciencias pedagógicas en la Universidad de Ciencia Pedagógica Enrique José Barona de La Habana, Cuba. Durante este periodo publicó su primer libro, Patriotismo, una propuesta de educación cívica y ciudadana, editado por la UAS, utilizado como materia de consulta en el área de ética y ciudadanía. En este contexto, planteó una visión renovadora del patriotismo como un valor integrador en un mundo globalizado. El doctor Matos de León ha presentado investigaciones postdoctorales de relevancia como formación de valores morales universales en un mundo global, una estrategia de participación docente. El trabajo fue una piedra angular en la capacitación de docentes a nivel nacional y condujo a la publicación de la segunda edición de su obra Patriotismo, un valor integral en un mundo global, hablado por el MINED. También publicó Valores Morales Universales, una propuesta de formación docente, utilizado por la UAS como referencia de ética e introducción a la filosofía. Ha participado activamente en eventos académicos, tanto nacionales como internacionales, como
en el Congreso Ostosiano de Puerto Rico en el 2013, donde presentó su trabajo sobre la formación de valores en el pensamiento de Jorge María de Hostos. Asimismo, fue conferencista en el 4º Simposio Internacional de Educación y Pedagogía, abordando la ética universal en la formación de valores morales y universales. El impacto de su labor se ha reconocido por diversas instituciones académicas, como la Universidad Pedagógica y la Universidad Católica de Santo Domingo, y también la UAS y el MINER, donde su trabajo en la capacitación docente ha sido valorado por su contribución a la mejora de educación en valores. En el ámbito investigativo, trabajó en el Instituto Dominicano de Investigación de Calidad Educativa, el IDEICI, donde coordinó programas clave sobre la participación de actores en la comunidad educativa, dirigió investigaciones sobre el impacto de la globalización del currículo educativo. Sus estudios han sido publicados en varias revistas indexadas con artículos sobre la formación de valores en la escuela dominicana. Actualmente, el doctor Luis Camilo Matos de León es profesor de la Escuela de Filosofía aquí de nuestra UAS, donde imparte asignaturas como ética, introducción a filosofía, lógica, teoría del conocimiento, historia de la filosofía, entre otras. Además, es asesor del programa doctoral de Ciencias de la Educación de la UAS y la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona. Su rol como profesor invitado en la Universidad Pedagógica de Cuba refuerza su presencia en la Academia Internacional. El doctor Matos de León es un referente en la enseñanza de la filosofía y la formación de valores aquí en el país. Su compromiso con la educación se refleja en sus publicaciones, investigaciones y el impacto que ha tenido en la formación de generaciones de estudiantes, ya que alguno es alumno, y también de muchos docentes en programas formativos de grado y posgrado. Su legado perdurará como una contribución fundamental al desarrollo del pensamiento crítico y la ética en el sistema educativo dominicano y en el mundo académico. El doctor Camilo dio a luz su más reciente texto, Introducción a la Filosofía, que hoy presentamos a ustedes. Yo lo conocí muy joven, siempre fue muy inteligente. Yo me conocí en el bachillerato, ya han pasado unos años, pero siempre fue un buen estudiante, muy dedicado a sus estudios, y hoy disfrutamos esos frutos. Como hablamos de mucha gente que está aquí, de profesores, pues aquí hay un maestro también que fue maestro nuestro, el padre Tulio Cordero, que está allá sentado. Así que muchas gracias por estar aquí, padre. Nada, pienso que el doctor Camilo Matos de León apenas comienza sus publicaciones. Les desea mucho éxito en su proceso y el camino intelectual. Muchísimas gracias. Bien, y entonces, como siempre se dice que lo mejor se deja para último, ahora vamos a escuchar las palabras del autor del libro. Con usted, el doctor Luis Camilo Matos de León. Saludos. Bueno, tengo que simplemente dar las gracias a todos los compañeros, estudiantes, profesores que han dejado parte de su trabajo en las aulas para compartir esta experiencia y dedicarme este espacio. Estoy muy agradecido por su presencia a todos, y también al padre Tulio, que dentro de sus múltiples actividades que tiene, imagínense las actividades de un sacerdote, y más en este tiempo, sacó de ese tiempo venir aquí a compartir este espacio. Estoy muy agradecido, y muy agradecido también del maestro Arbelo, que hizo la presentación del prólogo, que cuando le pedí que hiciera, que si podía hacer esa presentación, él se mostró con mucho gusto y con mucho anhelo. Me dijo: maestro, cuente conmigo. El apoyo,
fue incondicional. Un maestro, yo digo, un maestro de servicio. Bueno, también a nuestro director, el maestro Eulogio, que dentro de su periodo de gestión he ido conociendo no solamente un gran gestor, sino también un gran ser humano, que en su trabajo lo ha expresado y lo muestra. Y por qué no decir también del maestro William, que el maestro William, como él me dice que yo soy su profesor, yo me siento muy orgulloso de haberlo sido, pero me siento más orgulloso del gran afecto y el cariño que hay de manera recíproca, que eso se manifiesta incluso hasta en la forma de hablar, en la forma de tratarnos. Y a mi hermano Freddy, que es compañero de batalla, y no solamente compañero de batalla, también somos familia, somos cuñados. Está casado con una de mi hermana, que solo yo creo que es bueno que se entienda, ya que tenemos un lazo de familia y una trayectoria que hemos vivido juntos desde el seminario, que comenzamos a vivir esa experiencia de formación que para mí marcó de manera significativa todo mi proyecto como ser humano, de formación personal, académica y en todos los ámbitos. O sea, haber entrado al seminario para mí fue una de las experiencias más gratificantes y formadoras, que agradezco mucho. Bueno, también agradezco aquí a mi hermana, que siempre ha estado presente, a Ruth, que siempre ha estado conmigo, apoyándome, a mis hijos, que están aquí, y a todos ustedes, que yo creo que esta experiencia de escribir un libro no es una actividad que uno lo hace un día, es una actividad que uno viene construyendo con los años y el tiempo, donde hay tantos maestros que también marcaron a uno de manera significativa. Y me gustaría mencionar uno de esos maestros, el padre Mateo Andrés, que fue uno de los profesores de psicología y filosofía que estuvo en el seminario, que a todos nos marcó por su forma de enseñar la filosofía y también su forma de vida, porque la filosofía no solamente se enseña en un texto, como decía Kant, no se aprende filosofía, se aprende a filosofar, y filosofar es para aprender a vivir mejor y ser mejor persona. Lo que quiero es realmente, con esta palabra, es invitarlo a seguir degustando de la filosofía. La filosofía es un mundo extraordinario y maravilloso que hay que transcurrirlo y hay que vivirlo, ¿verdad? Y no se vive solamente aprendiendo filosofía a nivel teórico, sino también aprenderlo para la vida, que es tratar de transformar la vida de cada ser humano para ser mejores personas. Gracias por su presencia.